Esta semana Netflix estrenó Las Hermanas Guerra, que es una producción o es una historia escrita por José Ignacio Valenzuela, un escritor chileno que nos ha dado historias muy importantes tanto en Chile como en Telemundo, haciendo adaptaciones de sus historias chilenas y otras originales para Telemundo. Y ahora nos da esta serie telenovela, es un híbrido y agarró perfectamente un argumento clásico 1000 veces contado, pero ahora narrándolo de otra manera que lo hace original. No como hace poco veíamos Sed de Venganza, que nos la vendían como original cuando eso no era original. Bueno, acá sí toman el argumento que se ha contado 1000 veces, pero nos cuentan una historia original. Esto sí es darle una vuelta de tuerca, esto sí es darle un cambio al mismo tema de siempre, que es el de una mujer que es abusada sexualmente, queda embarazada, le roban a ese niño, le hacen creer que murió, ella se va del pueblo humillada, maltratada, luego descubre que su hija está viva, hace todo por rescatarla, por recuperarla, y luego se va a vengar de todos los que le hicieron daño. Eso lo hemos visto en infinidades de telenovelas. Y ahora acá lo tratan con sus temas melodramáticos, con un hilo muy de telenovela, pero tomando un poco la narrativa de las series, un poco más fuerte, temas más profundos, actores dirigidos desde otra perspectiva, un poco más rudos, un poco más profundos, más interesantes. Y Ana Serradilla y Claudia Álvarez, que son dos mujeres de telenovelas que las hemos visto en muchas telenovelas, ahora verlas acá en una historia que sí es una telenovela, pero narrada desde otra perspectiva, me encanta porque podemos analizar lo que han hecho en telenovelas en televisión abierta y lo que hacen ahora en streaming, y la diferencia es brutal, porque logran explotar más el talento de ambas y nos dan personajes mucho más interesantes que los que han hecho en televisión abierta, con historias 1000 veces repetidas y contadas de la misma manera. Acá José Ignacio Valenzuela hizo un gran trabajo narrando esa historia, aún mucho más interesante a como lo hubieran hecho en una telenovela de Telemundo, de Televisa o de cualquier otro canal. Acá, como les mencioné, Ana Serradilla es una de las protagonistas, ella interpreta a Perla, y Perla es hermana de Antonia, el personaje de Claudia Álvarez, y ella se va a casar con Bernardo, interpretado por Cristian Tapán, y el día de la boda Antonia descubre que Perla es amante de Bernardo. Así que ellas dos comienzan a pelear, se suben a un auto, tienen un accidente. En ese accidente Antonia queda estéril porque se hiere en el abdomen y alguna complicación tiene que queda estéril. Y esta mujer, al recuperarse, en vez de dejar al marido, no, sigue con él y la agarra en contra de la hermana. Y ella quiere ser madre, pero como ahora es estéril, entonces secuestra a la hermana, hace que su marido abuse de la hermana. Esta queda embarazada y cuando tiene al bebé se lo arrebata porque ella quiere un hijo, pero cuando la niña crece y tiene como 4 años, no la soporta y dice que ve en esa niña a su hermana, por lo que decide tomar a esa niña y dejarla en un orfanato tirada para que la adopte alguien más, pero el padre paga para que nadie la adopte y que la tengan ahí cuidándola. Esta niña crece y se escapa del orfanato, mientras que Perla trabaja en un burdel en la ciudad porque tuvo que huir del pueblo, porque aunque ella intentó rescatarla cuando se la roban, se la vuelven a quitar y le hacen creer que murió para que así deje de buscarla. Y esta niña, al crecer, es interpretada por Ana Valeria Becerril, que la hemos visto en Control Z y actualmente también la vemos en Como Agua para Chocolate, una actriz muy buena, y siento que tiene mucha química con Ana Serradilla como madre e hija. Y ambas nos dieron escenas muy buenas cuando están en la cárcel y pretenden escapar. Allí se lucieron con esas escenas, tienen mucha acción, mucha emoción, mantienen el drama y el romance prohibido que tienen las telenovelas, pero le meten mucha más acción desde la vista de una serie. Yo hasta este momento me he visto creo que como 5 o 6 capítulos, son 20, así que es un poco más larga. Si no la han visto, mírenla y coméntenme qué tal les parece y si ven la semejanza con las telenovelas y este argumento que lo hemos visto en muchas telenovelas. Los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios, déjenme sus opiniones y vamos debatiendo. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto por acá también.